Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, bienvenidos a esta sección de Un Solo Evangelio. Te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario. Y en este maravilloso día, hoy 18 de junio, vamos a compartir el Evangelio que está tomado de San Mateo, capítulo 9, versículo 36 y capítulo 10, hasta el versículo 8. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al ver tanta gente, sintió compasión de ellos porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. Jesús envió a estos 12 después de darles las siguientes instrucciones: No toméis las rutas de los paganos, ni entréis en poblados de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al ver a la muchedumbre, el ojo del Señor es su juicio muy diferente del nuestro. Él, que tiene el corazón bueno, tiene solamente juicios de salvación. Sintió compasión. En griego existe un verbo que deriva de esplana, que significa entrañas, útero. Es la cualidad materna del amor de Dios. Nuestro mal mueve sus entrañas hasta padecer con nosotros el mismo mal. Estaban cansados y abatidos. En griego dice lacerados y postrados en tierra. El hombre, al apartarse de Dios, es lacerado, dividido en sí mismo y separado de todos y oprimido, aplastado hasta el suelo, incapaz de estar derecho, como ovejas que no tienen pastor. El pastor conduce a los prados y a las fuentes de agua. Sin él, la oveja muere. En la Biblia, el rebaño es el pueblo y el pastor, Dios mismo, y además los jefes del pueblo como representantes suyos. Lo que mueve a compasión al Señor es la comprobación de la miseria de estas ovejas destinadas al matadero. Entonces dice a sus discípulos: Jesús hace partícipes de su compasión a aquellos a quienes enviará en misión. La mies es mucha. El mal no es el lugar de la desesperación, sino de la alegría de la cosecha. Precisamente en la miseria se vive la misericordia, el gran don de Dios que es Dios mismo. El juicio final es visto como la cosecha, que pone a salvo la mies y el mismo agricultor. El juicio de Dios es salvación nuestra, pero también suya, porque Él no puede aceptar que sus hijos se pierdan. Él se realiza en la historia mediante la misión del Hijo y de los que la continúan. La misión es al mismo tiempo sembrar y cosechar. Quien siembra se encuentra con quien cosecha. Quien siembra misericordia obtiene misericordia. La humanidad es mies madura por el don de Dios.
No se esperen tiempos mejores. El pecado es lugar del perdón. La perdición es lugar de salvación. Todos los hombres, desde siempre, son hijos de Dios, pero ninguno lo sabe. Este es el momento para que uno se lo muestre en su compasión como hermano. Los obreros son pocos. Jesús es el primer obrero que obra para con los hermanos con la misma misericordia del Padre. Espera colaboradores. Dios se sirve de nosotros para dos motivos. Primero, porque al colaborar con Él, nos hacemos como Él. Y al hacernos hermanos, estamos salvos, porque nos volvemos hijos. Por eso todo cristiano está llamado a ser apóstol. Segundo, porque en nuestra fraternidad los otros acogen al Espíritu del Padre y pueden a su vez hacerse sus colaboradores con respecto a otros, y así se continúa hasta cuando todos los hombres realicen su nombre como hijos, viviendo como hermanos. Rogad, pues. Si la mies es mucha y los obreros pocos, Jesús no concluye: trabajen mucho. En cambio, pide que se suplique al Padre, Señor de la mies. Solo la comunión con Él y el don del Espíritu nos hace hijos como el Hijo, libres de nuestras falsas seguridades, capaces de cumplir su misma misión. Llamando, el hombre es como es llamado. El otro dice mi nombre, mi identidad. Mi nombre, pronunciado por Él antes que yo naciera, soy yo. Es mi misma vocación y misión. A sus 12 discípulos, los apóstoles son discípulos que, como discípulos que han aprendido a conocer al Hijo, se transforman en apóstoles, enviados a los hermanos que a su vez se convierten en discípulos y por consiguiente apóstoles. El ser discípulo se realiza plenamente en ser apóstol, así como el ser hijo en ser hermano. Son 12 como los patriarcas, como las tribus de Israel, cansadas y oprimidas, a las cuales son enviados para renovar la alianza. Les dio poder. Es su mismo poder el de vencer el mal con el bien. Sobre los espíritus inmundos, el mal no es fatal. Está sometido al Señor y a sus enviados para expulsarlos. La finalidad de la misión es liberar del espíritu inmundo y de dar el Espíritu Santo. La misión es esencialmente un exorcismo. La palabra y el amor vence la mentira y el egoísmo. Curar toda enfermedad y toda dolencia. La curación externa, provisional y parcial es signo de la interna, definitiva y total. Los nombres de los 12 apóstoles son: la lista de los 12 está constituida por 6 parejas de nombres, 2 en el principio de la fraternidad. Quien no tiene hermanos difícilmente comprende lo que significa ser hijo, excepto el unigénito, que se hizo hermano de todos. Conocemos hasta aquí tan solo a Simón y a Andrés, Santiago y Juan y Mateo. Simón, llamado Pedro, es el primero, no solo de la lista, sino también por su condición de piedra, que confirmará en la fe a los hermanos. Mateo es el publicano, el cobrador de impuesto en Cafarnaúm, colaborador de los romanos. Simón es llamado el cananeo, sinónimo de guerrillero, que lucha por la independencia de los romanos. Judas es llamado Iscariote, que significa mentiroso, o bien es una transliteración de sicario, perteneciente a los celotes más radicales que en los tumultos apuñaleaban a los enemigos del pueblo. No son ni sabios ni perfectos,
no pertenecen a la categoría de los escribas ni a la de los fariseos. No son doctores que conocen la ley ni piadosos que la observan. Son pecadores y pecadores, hombres comunes como nosotros. No han estudiado teología ni derecho canónico. Lo que los une es la llamada del Hijo para que sean hijos con Él y hermanos entre sí. Son un equipo exquisitamente divino. Ningún entrenador humano habría soñado con juntarlos. ¿Cómo es posible combinar a los primeros cuatro con Mateo, al cual tenían que pagarle los impuestos y para el colmo, por cuenta del opresor tan aborrecido? ¿Y cómo combinar a este con Simón el cananeo y el Iscariote? Son personas comunes, algunas poco recomendables y en general incompatibles entre sí. Es la gente más diversa que siempre seguirá siendo así y sin embargo ha sido llamada a la fraternidad en el Hijo. Dios no selecciona según criterios de bondad, cultura o eficiencia. Es sencillamente el Padre de todos. La iglesia es necesariamente católica, abierta a los buenos y a los malos, con ideas y culturas o inculturas diversas, aunque siempre siente la tentación de lo contrario. Jesús no podía llamar a los hombres más diferentes entre sí, y cada uno es respetado por lo que es, llamado a acoger y respetar al otro en su diversidad. A estos 12 envió Jesús. Son enviados a pescar hombres. Los pescadores, pescados por el Hijo a la fraternidad, son llamados a ser otro tanto con los propios hermanos. No toméis camino de gentiles. La primera misión es para Israel, el primogénito. Jesús, los apóstoles y la primera iglesia son judíos. A través de su salvación pasará para ir a los gentiles. Ni entréis en ciudad de samaritanos. Los samaritanos representan a los paganos en el seno de Israel. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La primera misión está dirigida al pueblo de Dios fatigado y oprimido. Id. Misión es dinámica. Es un camino para llegar hasta los hermanos. La casa del apóstol es el camino, proclamando. No llevan una ideología, proclaman un mensaje de alegría. El Señor viene a salvar. Lo que dicen no lo demuestran con argumentos, sino que lo muestran con la vida. El reino de los cielos. Es Dios Padre que reina en el amor entre sus hijos. El suyo es el reino de fraternidad y de libertad, de alegría y de paz. Es lo que ha sido ilustrado con la palabra de los versículos 5 y 7 y con la acción en los versículos 8 y 9. Está cerca. El reino está aquí, presente entre ellos. El anuncio hace tomar conciencia de eso. Curad enfermos. Enfermo es el que no está en pie. Es el hombre que pierde su posición erguida, inclinado bajo el yugo de la ley o bajo el peso del egoísmo. El mal ya no es lugar de división ni de prevaricación, sino de cuidado y de respeto. El cuidado del débil es el gran milagro de quien como Jesús se hace siervo de los hombres. Resucitad muertos. Hacerse hermano es resucitar al Hijo en sí mismo y en el otro. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Purificad leprosos. El amor es una vida nueva, libre de la lepra, de la muerte y del pecado. Expulsad demonios. El espíritu de la verdad expulsa al de la mentira que nos separa del Padre y entre nosotros. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis.
Recibir y dar como un don es la vida trinitaria. El Padre y el Hijo se dan todo y lo reciben recíprocamente, y su don recíproco de amor es el Espíritu Santo. El apóstol, al dar lo que ha recibido, entra en el seno de la Trinidad. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.